Bueno, en esta tercera parte vamos a ver todo lo referido a propiedades físicas, puntos de fusión, ebullición y solubilidad, eh, que en realidad luego vamos a continuar desarrollando cada vez que veamos las diferentes familias químicas en el resto de las unidades. Un punto importante es que eh, volver a recordar lo que ustedes estudiaron de fuerzas intermoleculares. ¿Por qué? Porque las fuerzas intermoleculares están estrechamente relacionadas con el punto de fusión, el punto de ebullición y la solubilidad. Las fuerzas intermoleculares, ¿cuáles eran? London, dipolo, puente hidrógeno, ion dipolo y ion-ion. Los que no recuerden las características de cada una, revisen sus apuntes de química general. Todas estas fuerzas intermoleculares van a afectar el punto de fusión, el punto de ebullición y la solubilidad. Eh, en la medida que aumentan las fuerzas intermoleculares, hacen que el punto de fusión sea más alto y el punto de ebullición sea más alto para un compuesto, y la solubilidad va a depender de la semejanza que haya entre las fuerzas intermoleculares de dos compuestos. Bueno, aquí tienen el ejemplo de las fuerzas intermoleculares. Esperen que voy a seleccionar el puntero láser. Ahí está. En este caso, lo que ustedes después lo vamos a ver para cada una de las funciones químicas que iremos desarrollando durante el cursado. Aquí tienen algunos ejemplos de los grupos funcionales, ¿sí? De los alcanos, los alquenos, los alcoholes, aldehídos, ¿sí? Iremos viendo cada uno de ellos. Eh, lo que ustedes tienen que relacionar en este caso es qué ocurre con las fuerzas intermoleculares y la presencia de los grupos funcionales. Entonces anteriormente habíamos visto cuáles eran las fuerzas intermoleculares, ustedes ya lo saben de química orgánica, de química general, pero ahora lo que ustedes tendrán que hacer es asociarlo a la estructura del grupo funcional. Entonces, para darles un ejemplo, después vamos a avanzar más en esto, pero por ejemplo el grupo alcohol puede formar puentes hidrógenos. Entonces, al poder formar puentes hidrógenos, eso va a hacer que aumente la fuerza intermolecular, por lo tanto, los alcoholes tienen altos puntos de ebullición en comparación con, por ejemplo, un aldehído de igual longitud de cadena. ¿Por qué? Porque el aldehído no me va a formar puentes de hidrógeno. Sin embargo, igual tiene, por ejemplo, el propanal, como le estoy mostrando acá, igual tiene dipolo, que se lo da la presencia del oxígeno, con lo cual, a su vez, por ejemplo, el propanal va a tener punto de ebullición más alto que el propano, que no tiene un menor, no tiene prácticamente dipolo, la molécula, o es muy pequeño. Entonces, ahí es donde ustedes van a tener que relacionar la presencia de un grupo funcional con las fuerzas intermoleculares que pueden estar presentes. Y tienen que tener en cuenta el número de fuerzas intermoleculares, o sea, si tengo, por ejemplo, puente hidrógeno, dipolo y London, y a su vez la intensidad de estas. Bueno, la solubilidad es un punto importante en química orgánica porque nos sirve para empezar a separarlo. O sea, uno de los grandes, de los grandes problemas, no problemas, pero de las tareas que tenemos en química orgánica cuando investigamos es separar los compuestos, ¿sí? Porque yo necesito purificar un compuesto para poder estudiarlo, y generalmente en la naturaleza se encuentran en forma de mezclas con otros compuestos. Entonces la solubilidad generalmente se inicia
con la solubilidad de los compuestos para empezar a separarlos en grandes grupos y empezar a purificarlos. Entonces, en aguas, como es un solvente muy polar, se van a solubilizar todos aquellos compuestos que tengan grupos funcionales polares, ¿sí? Como los alcoholes, como el grupo carboxílico. Eh, Obviamente que en este caso, en la medida que aumenta la longitud de la cadena, cada vez es menos soluble porque el carbono, ¿sí? Con hibridación sp3, la cadena, a la medida que se va alargando, disminuye su solubilidad en agua. Generalmente el punto que se vuelve insoluble es a partir de los 5 átomos de carbono. Y los polifuncionales o difuncionales, ¿sí? Como por ejemplo puede ser un diol o un ácido dicarboxílico, son solubles, generalmente son solubles en agua. Para el caso de los compuestos solubles en éter etílico, generalmente eh, el éter etílico ya lo vamos a estudiar a la función química, pero tienen un par de electrones no enlazantes, el oxígeno, que une las dos cadenas carbonadas, que le da un poquito más de polaridad que lo que sería un solvente totalmente apolar como el diclorometano o el hexano, por ejemplo, y le da una solubilidad intermedia y obviamente no es la solubilidad del agua que está lejos. Pero entonces el éter etílico permite solubilizar, por ejemplo, alcoholes, ¿sí? Monofuncionales, pero no difuncionales. Entonces ahí puedo empezar a hacer una separación. Luego tengo la solubilidad. De todas maneras, para esto vamos a hacer un trabajo práctico donde vamos a ver cómo los diferentes compuestos se disuelven o no en, en diferentes soluciones. Para el caso del ácido clorhídrico al 5%, sirve para los compuestos, fundamentalmente los compuestos aminados, porque estos compuestos se pueden protonar y de esa manera solubilizarse, ¿sí? Entonces me permite separarlos al solubilizarlos. Y para el caso de los compuestos que son solubles en hidróxido de sodio, se utiliza generalmente para los compuestos al revés que son ácidos. ¿Por qué? Porque de esa manera cuando yo le agrego una base, desprotono el grupo carboxílico, queda con una carga negativa y de esa manera se vuelve soluble en la solución. De todas maneras, esto lo ampliaremos cuando hagamos el trabajo práctico. Bueno, vamos a ver ahora los mecanismos de las reacciones orgánicas. Podemos agrupar, ¿sí? O clasificar las reacciones orgánicas, organizarlas por dos tipos. Uno es por cómo, qué es lo que ocurre, si en este caso puede ser que en la reacción haya una adición. Fíjense, aquí reacciona el eteno con el ácido bromhídrico para formar un alcano sustituido, ¿sí? Un halogenuro de alquilo. En este caso, y se da, ¿qué cosa? La adición, fíjense que se ve bien la molécula del ácido bromhídrico unida, ¿sí? A la molécula del alcano, del halogenuro de alquilo, perdón, y en este caso una reacción de adición. Para el caso otro caso puede ser que haya una eliminación. En este caso fíjense cómo este alcohol, este es el etanol, reacciona para liberar una molécula de agua y formar el eteno. ¿Sí? Esto es una reacción de eliminación, se elimina una molécula de agua. Hay otras reacciones donde hay simplemente un rearreglo de los átomos, ¿sí? Fíjense que en este caso este carbono y sus hidrógenos pasan a formar un enlace con este otro carbono, ¿sí? Donde estaba solo el átomo de hidrógeno, o sea que la molécula lo que cambia es el arreglo de sus átomos o la disposición de sus átomos. Y la última sería la reacción de sustitución,
donde fíjense yo aquí tengo un átomo de hidrógeno y es sustituido por un átomo de cloro. Bien, también podemos clasificar o organizar las reacciones químicas orgánicas de acuerdo a cómo suceden, ¿sí? Y se agrupan fundamentalmente en dos tipos, el tipo homolítico o heterolítico. Digamos, los mecanismos de reacción son la forma en que se rompen los enlaces químicos y se vuelven a formar. O sea, cuando yo hablo de un mecanismo de reacción, hablo de cómo se rompen y cómo se forman los enlaces y en qué orden. O sea, quién es el primero que se rompe y quién es el último que se rompe y cuál es el primero que se forma y cuál es el último que se forma. ¿Sí? Eso es mecanismo de reacción. Lo podemos clasificar en dos, como les digo, homolítico o heterolítico. Tanto para cuando se rompen como cuando se forman. Esto es cuando se forman y esto es cuando se rompen. Fíjense que cuando se rompe puede ser homolítico. Esto es simétrico porque fíjense que acá yo tengo un enlace covalente donde se comparten dos electrones. Cuando la reacción es homolítica, cada compuesto se queda con su electrón formando un radical. En el caso de la reacción heterolítica, hay uno de los compuestos que se queda con los electrones del enlace covalente formando dos iones, ¿sí? Uno con carga negativa y el otro con carga positiva, porque uno quedó con un electrón de más, su carga, su estructura química, y otro quedó con un electrón de menos, por lo tanto me forma un catión. Esto da origen a las reacciones polares y son las más importantes desde el punto de vista de la química biológica, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de esta materia. También esto es cómo se rompen. Ahora, cómo se forman puede ocurrir de la misma manera que cuando se forman los enlaces se forman de manera homolítica, o sea, simétrica, que reaccionan dos radicales para formar el enlace covalente, o puede ser que un compuesto aporte el par de electrones frente a otro que no aporta electrones y forman un enlace covalente. Este es el mecanismo que más importante veremos porque es el que las reacciones más ocurren a nivel de la célula. Bueno, como las reacciones polares son las más importantes, nos vamos a concentrar en ellas. Un punto importante es que tienen acá el carbono, ¿sí? Puede verse empobrecido en electrones o enriquecido en electrones. Eso va a depender de que a quién esté unido. Si está unido a un átomo que es más electronegativo, por ejemplo el cloro tiende a retirar electrones porque es más electronegativo el carbono, por lo tanto lo deja empobrecido al carbono y le genera un delta de carga positiva. En el caso de que yo tenga un metal va a ser difícil que tenga en las reacciones biológicas en la célula, pero acá puedo tener un compuesto que esté enriquecido en electrones y que ceda los electrones, que es similar a lo que hace el metal. Entonces en ese caso, sí, el carbono va a estar enriquecido en electrones, por lo tanto va a tener una carga negativa. Entonces la polaridad del enlace es una consecuencia de la distribución electrónica simétrica en el enlace, ¿sí? O sea, esta diferencia de electronegatividad hace que se distribuyan asimétricamente los electrones en la estructura. Fíjense cómo los diferentes grupos funcionales, esto los vamos a estudiar cada uno, pero acá tengo el grupo alcohol, el grupo ácido carboxílico, el grupo carbonílico, el grupo aldehído. Fíjense cómo en todos los casos me generan un delta de carga positiva sobre el átomo de carbono debido a la electronegatividad del átomo de oxígeno. Obviamente que este átomo de carbono va a estar mucho más empobrecido en electrones
que este, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene 3 enlaces con 2 átomos de oxígeno. Todas esas cositas que parecen menores son súper importantes que ustedes las vayan observando. ¿Por qué? Porque todo eso hace que una reacción química pueda, o sea, hace variar las características químicas de la molécula. Este oso polar que ven acá no tiene absolutamente nada que ver, pero es como un chiste, ¿no? Porque son reacciones polares y está el oso polar. Pero en realidad no tiene nada que ver. Y acá están abrazándose, pero bueno, nada que ver. Reacciones polares, dice, ¿qué significa la polaridad del grupo funcional con respecto a la reactividad química? Esto quiere decir que cuanto más polaridad tenga o el grupo químico polarice más el carbono o el grupo, mayor va a ser la reactividad desde el punto de vista de las reacciones polares. ¿Sí? Dice, los sitios ricos en electrones reaccionan con los sitios pobres en electrones. Así es la lógica de reacción. Como yo tengo un sitio que está empobrecido en electrones y otro que está enriquecido en electrones, la reacción va a ser de los que están enriquecidos en electrones, van a atacar, entre comillas, digamos, a los que están empobrecidos en electrones. Y aquí tengo el caso de un nucleófilo, ¿sí? Por parte del grupo oxidrilo. Bueno, en este caso tenemos el ejemplo de un electrófilo que es el bromo metano, donde el carbono de este bromo metano, que aquí lo tenemos en azul, va a ser el electrófilo porque tiene, como charlábamos anteriormente, una densidad electrónica menor que le da esa carga positiva, por lo tanto va a ser en este punto un electrófilo. Bien, ejemplos de reactivos nucleófilos y electrófilos. Fíjense, nucleófilos, tengo el grupo alcohol, el alcóxido, el agua, el grupo amino, ¿sí? El grupo carboxílico, el amoníaco propiamente dicho, la base, ¿sí? El oxidrilo, los cloruros, los bromuros, todos los halogenuros, van a ser todos nucleófilos. Y electrófilos, vamos a tener al protón, ¿sí? Y acá fundamentalmente de lo más importante electrófilos vamos a tener acá el carbocatión, ¿sí? Que va a ser uno de los que más nos va a interesar desde el punto de vista de las reacciones de química biológica que vamos a estudiar más adelante. Bueno, este es un ejemplo de una reacción polar, que es la reacción de adición del etileno y al ácido bromhídrico para formar el bromoetano. Entonces, aquí reacciona, esta es la reacción química, y se produce una adición y la reacción es polar. Ahora, y en este caso, el etileno actúa como nucleófilo, ¿sí? Y el bromuro de hidrógeno actúa como electrófilo. Vamos a ver un poco cómo es esto. Primero, fíjense que un punto importante es cuando en el caso del eteno, que yo tengo un enlace doble, yo tengo un enlace simple que es sigma, que que sería este que está acá, digamos que uno tengo, acá no lo están viendo, pero tengo un enlace sigma, y el otro enlace es un enlace pi, ¿sí? Donde los electrones están por encima y por debajo del plano de la molécula. Mientras que en el caso del etano, los electrones están en el interior de este enlace simple. ¿Qué es lo que me genera eso? Que primero que nada los electrones en el eteno son mucho más accesibles
porque están en la superficie, podemos pensarlo así, y están por encima y por debajo, mientras que en el caso del etano están como escondidos, entre comillas, ¿sí? O por lo menos más escondidos que en el caso del alqueno o del eteno. Eso hace que sean menos reactivos. Y por otro lado, la densidad electrónica es menor, porque en este caso yo tengo solo 2 electrones y acá tengo 4 electrones. Ustedes ven 2 acá, pero tengo 2 más en el enlace simple, ¿sí? Bien, entonces fijémonos cómo funciona. Lo que va a ocurrir es que en la zona enriquecida en electrones, que es el doble enlace carbono-carbono, ataca al hidrógeno que está empobrecido en electrones porque es menos electronegativo que el bromo, ¿sí? De esa manera se forma un enlace entre el carbono y el hidrógeno, donde el que aporta los electrones es el átomo de carbono. Como aporta este átomo de carbono aporta el par de electrones, al otro carbono lo deja con un electrón menos, por lo tanto queda cargado cargado positivamente, y le queda un orbital p vacío. Por el otro lado tengo el bromuro que se me formó cuando se rompió este enlace también. Ese bromuro está cargado negativamente, por lo tanto puede aportar un par de electrones para formar el enlace carbono-bromo. ¿Sí? De esa manera formar el bromoetano. De esta manera es la que se da la reacción química de adición. Bueno, ¿a qué se debe la nucleoficidad o electroficidad? Se debe a fundamentalmente la nucleoficidad, a la alta densidad electrónica, que eso puede estar dada por dobles, triples enlaces, o porque el compuesto es más electronegativo, entonces tiende a atraer los electrones. Generalmente la nucleoficidad va de la mano de la basicidad de las bases de Lewis. ¿Y por qué se puede dar la electroficidad? Porque fundamentalmente porque el átomo de carbono queda con una carga parcialmente positiva. ¿Por qué? Porque tiene un enlace con otro átomo más electronegativo, como puede ser el nitrógeno, el oxígeno o el cloro. Esos van a ser los casos más comunes que vamos a encontrar. Desplazamientos electrónicos. Esto es un punto importante también, que nos van a explicar algunas características químicas de los compuestos orgánicos. Por un lado tenemos el efecto inductivo, que esto es el desplazamiento parcial de electrones dentro de enlaces sencillos, o sea, enlace sigma. Acuérdense que nosotros podíamos tener enlace sigma o el enlace pi entre átomos de carbono. Entonces, el efecto inductivo se da por un desplazamiento, ¿sí?, de los enlaces sencillos provocado, como dice acá, por un átomo más electronegativo. Generalmente este efecto es a corta distancia en el sentido de la cantidad de número de átomos, ¿sí? Pero no va más allá de 3-4 átomos de carbono. Después se pierde este efecto, ¿sí? Y el efecto de resonancia se da por el desplazamiento de electrones sobre orbitales p. Acuérdense que el enlace, pi se daba en forma lateral y los electrones estaban sobre orbitales p sin hibridar, ¿sí? Por lo tanto, acá cuando yo tengo más de un orbital, o sea, si yo tengo dos orbitales p en carbonos contiguos, los electrones se van a mover sobre esos dos orbitales. Ahora, si yo tengo con una secuencia de varios orbitales p, porque puede ser que yo tenga más de un átomo de carbono con hibridación sp2, ¿qué es lo que ocurre? Esto me permite que los electrones se vayan desplazando y se vayan moviendo. Y en realidad terminan formando enlaces intermedios entre dobles y simples. Este es, por ejemplo, el caso del benceno, que ya lo estudiaremos más adelante, donde todos los átomos de carbono tienen un orbital p sin hibridar y son todos contiguos, por lo tanto los electrones se pueden mover entre los orbitales p, ¿sí?
Este movimiento, ustedes lo que tienen que pensar es que los electrones se pueden mover libremente siempre y cuando se muevan sobre orbitales que tienen el mismo contenido energético. En ese caso se pueden mover, por eso nosotros acá decimos que van de orbital P al siguiente P al siguiente P. Entonces ese es el concepto que les tiene que quedar. Si se mueven a otro orbital de otro contenido energético que puede ser menor o mayor, ya va a haber un cambio de energía, por lo tanto eso va a demandar energía o a liberar energía. En el caso de las moléculas, cuando están estabilizadas, no están ni absorbiendo ni liberando energía. Bueno, el efecto inductivo se transmite, como les decía, a lo largo de la cadena en enlaces adyacentes y cada vez es más débil. El efecto inductivo, ¿sí? Pueden haber grupos que retiran electrones y hay otros grupos que aportan electrones, ¿sí? Entonces, si retiran electrones, me empobrecen el carbono, ¿sí? Y a su vez los carbonos siguientes, y si aportan electrones, lo enriquecen en electrones al carbono al que están unidos y por consiguiente a los siguientes de la cadena. Acá tenemos algunos grupos importantes como el grupo carboxílico, los halógenos que enriquecen, el grupo alcohol que que van a retirar electrones, ¿sí? Y después el grupo alcóxido, el carboxilato, ¿sí? Va a aportar electrones. Este es importante, el grupo metilo, que va a aportar electrones también, en este caso estabilizan los carbocationes. Eh, Así que bueno, fundamentalmente lo que tengo que pensar es que si están enriqueciendo el átomo de carbono en electrones o lo están empobreciendo, y eso va a depender de la polaridad del grupo químico al que estén enlazados. Bueno, efecto inductivo y la estabilidad, esto es un punto importante. Fíjense que en el caso de los compuestos que aportan electrones, lo que me hacen es estabilizar al carbocatión, ¿sí? En este caso se forma un carbocatión, ¿por qué? Porque se rompe el enlace carbono-cloro, el cloro queda como cloruro y queda con su electrón, y el carbono queda con una carga positiva, por eso se llama carbocatión. Ahora, para poder estabilizar ese carbocatión, si yo tengo grupos químicos que aportan electrones, lo tienden a estabilizar. Como el grupo metilo aporta electrones, tiende a estabilizar este carbocatión. En ese sentido, van a estabilizar mejor se van a estabilizar mejor los carbonos terciarios versus los terciarios que primarios, y el grupo metilo solo es el que menos capacidad tiene de estabilizarse como carbocatión. Esto va a impactar obviamente en la reactividad química de los mismos. El caso contrario es para los grupos que aportan electrones. Estos permiten estabilizar los carboaniones, ¿sí? El carboanión se da cuando se rompe el enlace, en este caso por ejemplo carbono-hidrógeno, y el carbono queda con el electrón, ¿sí? Entonces yo voy a necesitar grupos que aporten, ¿sí? Que retiren electrones, que sean más electronegativos, como el caso del cloro. Por lo tanto, ese tipo de átomos o de grupos químicos van a tender a estabilizar, o sea que tienen tienen un efecto inductivo de retirar electrones, van a permitir la estabilización del carbonión. Y eso obviamente va a hacer que algunos compuestos reaccionen más de acuerdo al tipo sustituyente que tienen. Bueno, esto es lo que anteriormente hablábamos del efecto de resonancia. Se produce cuando hay enlaces múltiples y la posibilidad de que los electrones se localicen. El átomo electronegativo con posibilidad de tener pareja de electrones o cuando tengo átomos electronegativos con posibilidad de tener parejas de electrones sin compartir.
Como dice acá, todos los enlaces son intermedios entre simples y dobles, y a mayor número de formas resonantes, mayor estabilidad. Esto después vamos a hacer algunos ejercicios donde ustedes lo van a ver. Pero como regla general, cuanto mayores formas resonantes tengo, mayor estabilidad tiene el compuesto. Bueno, y finalmente para ir finalizando con esta tercera parte de la unidad 1, quería ver lo que es la oxidación y reducción dentro de los compuestos orgánicos que vamos a estudiar. Nosotros vamos a ver oxidación de los alquenos, oxidación de los alcoholes, oxidación y reducción de aldehído y cetona, combustión. Bueno, son todas reacciones de oxidación. La lógica de las reacciones de redox es la misma que ustedes han estudiado en química general y tienen que aplicarla de la misma manera, ¿sí? Es muy importante que ustedes sepan determinar o sepan darse cuenta cuando un grupo químico se oxida o se reduce, porque este concepto es de vital importancia para que después entendamos muchas cosas que tienen que ver con los ciclos biológicos, por ejemplo, eh, y bueno, y fundamentalmente con todo lo que es el metabolismo celular, donde va a aparecer mucho las reacciones de óxido. Generalmente la formación se oxida el carbono, digamos, cuando se forman enlaces con el oxígeno, con el nitrógeno, con un halógeno, generalmente hablamos de que hay una oxidación del átomo de carbono. Y cuando se rompen enlaces con el hidrógeno, también, ¿sí? Porque el hidrógeno tiende a aportar electrones y tiende a reducirse. O sea, si disminuye la cantidad de enlaces con el hidrógeno, hay una oxidación del átomo de carbono como regla general. Y por el otro lado hay una reducción del carbono, o sea, esto para que cuando uno lo ve rápidamente, ¿sí? Yo veo que aumentó la cantidad de oxígeno, aumentó la cantidad de nitrógeno, me doy cuenta que se oxidó, ¿sí? O hubo disminución del número de enlaces simple con el hidrógeno, yo enseguida me doy cuenta que se oxidó. Tendré que ver después a ver cuánto se oxidó, cuántos electrones se perdieron. Y hay reducción cuando ocurre lo contrario, cuando se forman enlaces con el hidrógeno, carbono-hidrógeno, y cuando se rompen enlaces con el oxígeno, el nitrógeno o algún halógeno. Fíjense, esto es muy importante, vamos a hacer ejercicios, les remarco que tienen la clase de consulta para que pregunten, pero esto lo tienen que saber. Fíjense que este átomo, fíjense, aquí tengo el acetilcoenzima A, que es una molécula del metabolismo intermedio celular, donde, fíjense, este átomo de carbono tiene un estado de oxidación más 3. ¿Por qué tiene esta oxidación más 3? Porque tiene un doble enlace con el oxígeno y un enlace simple con el azufre. Como son más electronegativos tanto el azufre como el oxígeno, tiene esta oxidación más 3. El enlace carbono-carbono es 0 porque tiene la misma electronegatividad. Entonces este carbono tiene esta oxidación más 3. Este carbono tiene esta oxidación menos 3. ¿Por qué? Porque tiene 3 enlaces con el átomo de hidrógeno, ¿sí? Ahora, fíjense que cuando se oxida completamente el acetil-CoA en, eh, en el ciclo de Krebs, se producen dos moléculas de dióxido de carbono, ¿sí? Que son estas dos que les muestro acá. Las dos moléculas que se forman de dióxido de carbono, el carbono en esas moléculas tiene una estado de oxidación más 4, ¿sí? Entonces, fíjense que uno de los átomos de carbono pasó de más 3 a más 4, por lo tanto perdió un electrón, y el otro átomo de carbono pasó de menos 3 a más 4, por lo tanto perdió 7 electrones. En total, en el ciclo de Krebs, cuando se oxida completamente el acetil, ¿sí? el acetilcoenzima A, que se oxida totalmente a dos moléculas de dióxido de carbono, se liberan 8 electrones. ¿Sí? Después vamos a ver qué pasan con esos 8 electrones, porque son tomados por alguien, no es que quedan libremente, nunca queda un electrón libre, pero eh, eh, fíjense la importancia que tiene poder determinar los estados de oxidación del carbono en los compuestos orgánicos y poder entender digamos, por ejemplo, estos 8 electrones se pierden netamente, o sea, son 8 electrones que ya no están más en esos átomos de carbono y que van a ir a parar a otras moléculas, ¿sí? Esto es muy importante que lo sepan.
Puede ser que no lo entiendan, quédense tranquilos, tenemos clases de consulta para ayudarlos y que lo terminen de entender, pero es muy importante entenderlo. Bueno chicos, aquí terminamos la tercera unidad que completa a su vez la unidad 1 y bueno, quedamos entonces a disposición, nos estaremos viendo Dios mediante el jueves en la clase de consulta.